Hola, muy buenas. Bienvenidos a Iniciativa Universo, el podcast que emociona a Rod Liefeld y que tendrá un futuro corte en HBO Max. Corría el año 2016 y Revir estaba llegando a DC. Un guionista que estaba dando mucho que hablar en las colecciones de Omega Men y de Grayson, Tom King, llegaba a la colección de Batman tras la etapa sonada de Scott Snyder. Hoy, aquí en Iniciativa Universo, os traemos el primer arco, Yo soy Gotham, y una historia muy curiosa relacionada con el mundo de Looney Tunes y Batman. Comenzamos. Y bueno, como siempre, no estoy solo. Tengo aquí a mis acompañantes habituales de aventura. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Yo soy Batman. ¿Ha molado? ¿Ha molado? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Mejor presentación ever. A ver, ahora fuera de bromas, la verdad es que esta línea de Tolkien es bastante interesante. Hemos empezado con esto, aprovechando que Salvat está sacando esta edición de DC, Héroes y Villanos, y así tenemos una forma de más o menos guiarnos, de tener una estructura fija y poder cambiar de personajes sin tener que decir nosotros. Así que esta es la mejor forma de hacerlo, siguiendo esta colección que acaba de estrenar Salvat. Y la verdad es que estoy bastante contento con este primer número. Yo ya tengo los 3 primeros números porque me he suscrito. Unai creo que tiene los 2 primeros. Frank creo que no tiene ninguno porque lo tiene todo en digital. Pero aquí estamos en diversos formatos con una obra muy diferente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, traigo por el otro lado, ya lo ha dicho Luis, a Fran, el fan número uno de Scott Snyder, aunque bueno, íbamos a hablar de lo posterior a Scott Snyder en Batman. Muy buenas, Fran. Eso me ha dolido, ¿eh? Sinceramente, eso me ha dolido mucho. Y en respecto a Luis, tengo una mejor frase que puede decir: Yo soy Gotham. No, Y no, no. eso, La bueno, frase, vamos la a... frase de moda ahora es Yo soy venganza. O era algo así, ¿no? La de Robert Pattinson. I'm Sí, vengeance. sí. Pero hoy estamos aquí para analizar este primer arco argumental de Tom King, ¿no? Que Tom King es de estos autores superventas, ¿no? Pero que a su vez es amado y odiado por todos, ¿no? Yo creo, para mí me parece uno de los mejores autores y yo creo que necesitas tener mucho tiempo para analizar su trabajo porque la verdad que es verdaderamente impresionante. Y eso, al turrón. Y bueno, antes de meternos con spoilers, que vamos a hacer una ronda como siempre sin spoilers, que qué os ha parecido en general la obra, qué os ha parecido este arranque de Tom King y bueno, vamos por orden de nuevo, empezamos por Luis. ¿Qué te ha parecido este primer arco de Tom King y la historia complemento que venía curiosa con el mundo Looney Tunes y Batman? La verdad es que la historia complemento me ha rayado un poquito. Es un poco muy. No sé, es un poquito rara. La verdad. Luego hablaremos en detalle, pero sí, me resulta un poquito rara. Y el primer arco de Tom King está bastante bien. La verdad es que Tom King venía de una época que se había hablado mucho, que era la época de Scott Snyder, que igual que Tom King tiene detractores y gente que lo ama. Una época bastante interesante y venía con esa presión de que la época de Scott Snyder había sido muy bien vista, etcétera. Y entra con un arco bastante interesante que define muy bien lo que es Batman, que al final Batman es Gotham y Gotham es Batman. Es una oda a lo que es Gotham y es una oda al personaje de Batman y todo su universo, la verdad. Y bueno, siguiendo un poco con Fran, ¿qué te ha parecido este primer arco? Si lo habías leído de antes, si lo estabas leyendo ahora por primera vez y bueno, tus impresiones en general sin spoilers. Bueno, yo la verdad que el Batman de Tom King nunca lo había leído, ¿no? Y esta es la primera vez que lo leo, ¿no? Es verdad que de Tom King ya he leído bastante, ¿no? Pero yo os digo, o sea, creo que me parece un tomo bastante correcto, sólido. Tanto Tom King al guión como David Finch al dibujo están brutales. Y es lo que dice Luis, ¿no? Es una oda no solo a Batman, sino a la ciudad de Gotham. Y la verdad que, bueno, ya entrados más luego en spoilers, ¿no? Vamos a analizar porque hay muchas cosas interesantes, ¿no? De cómo se desarrolla esta trama, ¿no? Y yo creo que como deja luego el tema para demás arcos, ¿no? Pero bueno, eso ya es cosa para otro podcast.
Y eso, por lo demás, hay sensaciones muy buenas y nada más. Bueno, yo en mi caso ha sido relectura porque yo me lo he leído todo esto. Lo hice, lo tengo todo en grapa, de hecho, tengo todo lo de Tonkin, que son aquí, sin creo recordar, son 45 grapas entre los 85 números y anuales que tenía Tonkin. O sea, es una tapa larga la de Tonkin, la verdad. Y bueno, que un poco así en detalles técnicos, este tomo en concreto viene pues el arco de Josh y Gotham, que son 5 números más un el epílogo y una especie de prólogo que es el número Batman Renacimiento. Y el complemento que hemos comentado antes, que a mí me ha parecido bizarro, cuanto menos, y un poco curioso, pero bueno, eso ya entraremos en detalle, más spoilers. Y a ver, Tonkin sobre todo tiene detractores y muchos admiradores a partes iguales, sobre todo en esta etapa de Batman, porque a ver, tiene cosas, a ver, yo la considero muy buena etapa, aunque tiene algunos bajones que yo considero, y sobre todo hay cosas como que son es mucho más adelante, como el tema de la boda y demás, que cabreó a mucha gente. Y bueno, en general a mí me parece muy buena etapa, habiéndola leído. Releyendo este primer arco me ha gustado, me sigue gustando, la verdad, es muy buen número. Y en general, ya digo, hacen un competente trabajo, a grandes rasgos es muy buena lectura para empezar un poco el tema de C que hemos escogido, o sea que guay. Y bueno, ya nos metemos en spoilers, en temas más a desgranar un poco la obra ya más con libertad, o sea, ya estáis avisados. Si estáis escuchando aquí es bajo vuestra propia responsabilidad. Y bueno, seguimos por orden, empezamos por Luis, ya con spoilers. ¿Qué te ha parecido un poco más, indagando más en la obra? ¿Qué quieres resaltar de ella? A ver, en primer lugar, resumiendo un poco la trama para aquellos que quieran escucharlo para ver si les interesa. La trama es que Batman tiene que salvar un avión, básicamente. Y cuando parece que Batman va a morir para intentar salvar ese avión, para intentar salvar Gotham, aparecen dos nuevos superhéroes. Batgirl es Gotham Girl y Gotham Man, ¿no? ¿O cómo era? Tengo la duda ahora. No es Gotham. Gotham y Gotham, Gotham Girl. Gotham y Gotham Girl. Dos nuevos superhéroes con poderes muy parecidos a los de Superman, que intentan básicamente demostrar que son capaces de salvar la ciudad. Le intentan demostrárselo a Batman y bueno, a partir de ahí aparecen villanos y provoca que todo se vaya bastante locura. Vamos a entrar ahora en spoilers. Y personalmente me gusta mucho el inicio, sobre todo la idea que tiene Batman de describir la ciudad como que la ciudad es horrible, pero como eres de ella, la quieres y te das un momento que no sabes que la ciudad pesta, habla de cómo huele, de su olor, etcétera, etcétera, que es bastante interesante. Y además me encanta el origen de Gotham, porque Gotham tiene un origen muy, muy parecido al de Batman. Batman, Bruce Wayne decide investigarlo disfrazándose de persona del FBI, entrevistando a los padres de Gotham y Gotham Girl, que al final resulta que Batman salvó la vida de sus padres y de Gotham, algo muy parecido a lo que le iba a suceder, a lo que le sucedió a los padres de Bruce Wayne. Es una historia muy bien construida, sobre todo en el sentido de ves la responsabilidad que tiene Batman, de lo que es capaz de hacer Batman. Y es sobre todo ver cómo Gotham y Gotham Girl no llegan a ese nivel, principalmente porque son nuevos, tienen muchas ganas, pero hay un momento, por ejemplo, que se están enfrentando a Solomon Grundy, que literalmente Batman le para los pies en un instante, mientras que Gotham y Gotham Girl son incapaces, y la frase de Batman es: sois muy lentos. Si no habéis llegado a alcanzarle y hubiese aplastado a esa persona que está ahí. Y los dos se quedan como wow. ¿Sabes? Demuestra que es este Batman en estado puro. Un Batman que viene de esta época de New 52, pero es este Rebirth, que es tras el momento de la vuelta a la vida de... no me sale el nombre ahora, de Wally West. Y la verdad es que es un arco muy muy interesante, con varios giros. Y sobre todo con la típica idea de voy a usar un villano para hacer el bien y que no salga bien. Porque Amanda Waller intenta usar al Psycho Pirata y a Hugo Strange para convertir a los villanos en personas dóciles, pero Hugo Strange y el Psycho Pirata se liberan y hacen que Gotham se vuelva completamente loco, empieza a asesinar y Batman tenga que pararle los pies de una manera bastante brutal.
Y acabaría siendo la propia hermana de Gotham, Gotham Girl, quien acabaría con su hermano intentando que parase de hacer daño a la ciudad de Gotham. La verdad es que es un tramo, es una historia muy interesante, a la vez que perturbadora, pero explica perfectamente lo que es este Batman de Tom King. Sí, bueno, y más adentrando, quiero decir que esto se va a ver, se ve muy bien en toda la etapa. Un poco los traumas, un poco qué es ser Batman, todo lo que acarrea hasta cierto punto llevar el manto del Caballero Oscuro. Esto se ve muy a lo largo de la etapa de Tonkin, es muy recurrente este tema, sobre todo. Y aquí ya te da vistos y todo de ello. Bueno, quería decir ya un aspecto técnico, que Tonkin en estos primeros arcos, en el primer número, estaba acompañado del español en Michael Janin al dibujo, y en la mayoría de los números, los 5 números que componen el arco como tal, los dibuja David Finch, y el prólogo Ivan Reis, y bueno, luego la historia de los Looney Tunes, como por así decirlo, la dibuja Lee Weeks. Todos muy buenos dibujos, la verdad. El apartado es una parte, está muy bien. Y bueno, antes de ponerme yo a seguir hablando un poco más, le voy a dejar un poco a Fran para que se extienda un poco más con spoilers, que le ha parecido la obra. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar, Fran? Pues bueno, voy a remarcarme un poco en lo que dije antes, ¿no? De que me parece una obra sólida, ¿no? Un inicio arranque, un inicio bastante sólido, ¿no? Que realmente no se para en orígenes, ¿no? Pero sí que se para, ¿no? En este aspecto, ¿no? De contar lo que es Gotham, ¿no? Yo la verdad que aquí sí que es verdad que en cierto modo, ¿no? Hay una cosa que al final del cómic a mí me representa, bueno, representa mucho esta historia, ¿no? Es cuando ya Gotham se vuelve loco, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y, y él le dice, ¿no? De que él no puede acabar con esto porque da igual o sea, que salva a todo el mundo o que mata a todas las personas que tenga que matar para dejar la ciudad libre. O sea, siempre va a aparecer alguien para ahogarle la fiesta, ¿no? Y aquí es un poco el punto, ¿no? Y es como que Batman le dice, pero esto es lo que hay, o sea, bueno, no es lo que hay, pero me gustó mucho esa respuesta, ¿no? Como diciendo, esto es un caos, ¿no? Pero a pesar de que esto no tenga fin, es como que yo soy parte de este caos, ¿no? Y la verdad que, en serio, o sea, la parte lo que es la narrativa, o sea, a mí me gustó muchísimo, porque luego te juegan con este tema del miedo, ¿no? Y que también Tom King lo utiliza al final del arco, ¿no? Con Gotham Girl, ¿no? Y que luego también este Batwing que aparece aquí y que se queda como muy secundario, ¿no? Eh, como que recuerda, ¿no? De que todos tenemos miedo, ¿no? La cosa es qué hacer con ese miedo, ¿no? Cómo quieres vivir con ese miedo, ¿no? Y yo creo que la verdad que es interesante, ¿no? Y es verdad que luego también en las historias de Batman es bastante recurrente el tema del miedo, ¿no? Pero yo creo que aquí, o sea, ni tiene una importancia primordial, ¿no? Pero sí que es verdad que, que funciona en los pequeños detalles. Ya digo, sí que me gustó el tema de Hugo Strange, ¿no? Eso sí, a lo mejor le puedo quitar un poco por el tema de que hay mucho misterio, ¿no? Yo creo que ahí Tom King sí que se perdió un poco a la hora de estructurar la historia, ¿no? Porque em, pasa de una cosa, ¿no? Luego termina otra, ¿no? Pero tampoco te lo deja así como muy en entredicho, ¿no? Lo que pudiera pasar. Eh, no sé, ahí yo creo que Tom King se perdió un poco. Pero tampoco me parece un fallo tan grande. Pero por lo demás, creo que cuando la historia se centra en Batman, ¿no? Y además en ese momento, ¿no? De que Batman está derrotado. O sea, que no hay nada que lo salve de la muerte, ¿no? Y es como en plan, al final aparece la Liga de la Justicia, ¿no? Aún así, ¿no? Parece como que no hay solución, ¿no? Como que no hay nada que pare este tío, ¿no? A mí eso, que habrá mucha gente a lo mejor que lea este tomo, ¿no? Y dirá, bueno, qué pringado, ¿no? La Liga de la Justicia, ¿no? Que aparece en esta historia, ¿no? De refilón para salvarle el culo a Batman y por encima no lo consigue, ¿no? Yo creo que aquí es un poco
para darle un poco más dramatismo, ¿no? En lo que es el clima y venderte, ¿no? Como que la única persona capaz de acabar con Gotham, ¿no? Eso acaba ocurriendo, ¿no? Y luego, pues, Girl termina viviendo con ese trauma total. Para no cometer el mismo error que tuvo con Gotham, ¿no? Intenta empatizar con ella, ¿no? Algo que en Batman, pues, es poco común, ¿no? Pero la verdad que me gustó, ¿no? Porque al final humaniza a Batman, ¿no? Y al final no lo hace solo un símbolo, ¿no? Sino también lo hace una persona, ¿no? Que a su vez eh, puede ayudar a la gente, ¿no? Aquí es como que hay un aspecto de Superman y lo han puesto en este Batman. Que a mí realmente me parece interesante. Y luego, ¿qué más? El dibujo me parece perfecto. O sea, creo que David Finch se la saca. Luego, ¿qué más? Me gustó también el tema de Alfred, porque Alfred está ahí bastante, bastante escondidillo, Tengo que ¿no? hacer aquí un inciso. El momento Sí, sí, Alfred de vestido de Batman. sí, sí, Yo es no me buenísimo. acordaba A de ver, eso y madre y mía. también tengo que decir que Gotham Girl me da mucha penica. Mm, Creo que no me da más pena un personaje en mi vida. El último tomo, la última parte, me da mucha penita Gotham Girl. mm. Sí, porque al final yo creo que es como que se tiene que, o sea, tiene que dejar ese miedo, ¿no? Para enfrentarse a la realidad, ¿no? Yo creo que ahí es el punto, ¿no? De donde la historia no juega su gran parte, ¿no? Ya digo, o sea, ahí creo que Tom King sí que supo construir muy bien las cosas, ¿no? Y ya os digo, o sea, me parece interesante. Y luego el tema de Gotham, ¿no? A mí me recordó mucho como un como un Homelander, ¿no? Pero muy que yo creo que esto podría haber sido un poquito más fuerte, ¿no? Pero ya digo, o sea, me gustó, ¿no? Como realmente él quería hacerse el héroe, ¿no? Pero al final termina, ¿no? Como convirtiéndose en su mayor enemigo, ¿no? Pero sin que él lo supiera, ¿no? Porque al final él quiere salvar Gotham mediante su destrucción, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco el punto, ¿no? Que al final en el clímax Tom King ahí lo resuelve bastante bien, ¿no? Diciendo que... porque aparte Gotham se presenta, ¿no? Y le dice, no, mira, que esto no hay manera de salvarlo, que esto hay que destruirlo para que se pueda salvar. Y Batman le dice, no, no vas a destruir nada, porque al final esto no tiene sentido destruirlo, o sea, es su vida, ¿no? Para Batman esto es todo, ¿no? Y digo, o sea, es interesante ya en general, ¿no? Incluso las últimas páginas, ¿no? Que aparte el tema de las splash pages, o sea, a mí me gustaron muchísimo, ¿no? Porque la verdad, David Finch se la saca. Bueno, no sé quién está al color, pero también me gusta muchísimo, ¿no? Cómo realmente hace el uso del color, ¿no? Incluso el traje de tanto Gotham como Gotham Girl, ¿no? Que al final me parecen más como unos caballeros medievales. No sé si a vosotros os pasó eso, ¿no? Sí, tienen ese rollo, sí, la verdad. Y os digo, o sea, es interesante, ¿eh? O sea, creo que más o menos lo que es un poco la capa principal está muy bien del cómic, ¿no? Y yo creo que para empezar, ¿no? Como dijo Unai, está muy bien, ¿no? Porque no es una historia de origen, ¿no? Pero sí que funciona muy bien, ¿no? Y representa muy bien no solo lo que es Batman, sino lo que es Gotham. Tengo que decir hacer un pequeño inciso antes de que empiece Unai. El detalle de. Una de las cosas que más gracia me hizo a mí fue el momento de Batman. Bueno, en verdad, Gordon llama a Batman, aparecen allí Gotham Girl y Gotham, y aparece Batman, desaparece Batman y empieza Gotham. ¿Pero qué ha pasado? Y Gordon, va, lo hace siempre, en plan, da igual, y empieza a buscarlo con los rayos X y dice, es imposible, veo a través de todo. Y la respuesta de Gordon, no es imposible, es Batman. Me hizo muchísima gracia ese momento de Gotham desesperado buscando a Batman y Batman ha desaparecido ya. Es brutal. Entonces, es la verdad que ese momento estuvo chulo, ¿eh?
Y bueno, yo tengo una frase ahora que has dicho que la tenía aquí apuntada, de un momento, una conversación, porque Alfred me mola muchísimo. En la etapa de Tonkin, la verdad es que trata muy bien a Alfred a lo largo de su etapa, aunque, ya me voy a callar, que eso es un poco spoiler. El caso es que están hablando sobre cómo puede ayudarla y demás, y le dice Alfred: señor Bruce, con el debido respeto, todas las noches, lo apunto tal cual, todas las noches sale usted de esta casa, que es un hogar perfecto para ir saltando desde edificios disfrazado de murciélago gigante. ¿En serio crees que le ayudé? O sea, eso me parece también brutal, esa frase Sí, sí, lapidaria que sí. le suelta eh, Alfred. Y es eso, me ha gustado mucho releer, como decís, es un muy buen retrato sobre qué es Batman y sobre qué es Gotham. También en perspectiva, porque yo esto ya, como he dicho, me he leído esta etapa, un poco Tonkin va tejiendo todo, ya todo lo que va a ser su etapa, aquí va dejando semillas Mm. y en general me gusta mucho. Yo defiendo mucho la etapa de Tonkin, a ver, tiene bajones, porque tiene bajones, eso está claro, yo no, pero me parece mucho mejor etapa que, por ejemplo, es la de Scott Snyder, porque sí, la Scott Snyder tiene muy buena etapa, es buena etapa, pero se pierde muchísimo la parte final y más o menos Tom King por lo menos me da un retrato de Batman que me gusta bastante en muchos aspectos porque intenta un poco ver lo que significa ser Batman, si puede, bueno, esto ya me iría a otra cosa, pero bueno, mejor me callo, porque es en el tema de Selina y la boda y todo el rollo, si puede realmente seguir siendo tal cual Batman y todo lo que implica ser Batman y todo lo que implica, sobre todo por Gotham y no sé, me gusta mucho. Es una etapa que me gusta mucho y en general me ha gustado volver a leerlo, la verdad. No descarto volver a leer la etapa, pero bueno, tengo mucha lectura, luego poco a poco. Y bueno, el caso es que es muy buen tomo para empezar con DC, la verdad. Hemos escogido bien. Y quería preguntaros si queréis añadir algo más sobre esta historia o pasamos a la historia complemento. Yo quiero añadir que el tramo final de Gotham Girl sobre el miedo, o sea, es tan emocionante toda la parte en la que está hablando con su propio hermano, que está, obviamente su hermano muere a manos de ella, para quien no lo sepa. Me parece tan bien escrito. Sí, sí, Incluso el momento en que Bruce, o sea, ahí tal vez puedo entender si algún fan clásico de Batman se enfada, que Batman se quita la máscara, se quita la capucha para enseñarle la cara a Gotham Girl, pero es que al final es necesario porque necesita llegar a la persona. No puede ser Batman hablando a Gotham Girl, tiene que ser Bruce Wayne hablando a... No sabemos el nombre de la mujer, no me acuerdo ahora mismo. Es ¿cómo era? necesario. Sí, sí, sí. Claire. Sí, sí, sale, pero no me acuerdo. Claire. Tiene que ser eso, si no, no hay esa conexión y entonces Claire no puede afrontar, Gotham Girl no puede afrontar ese miedo que tiene, que le invade y que probablemente la mata porque los poderes de Gotham Girl y Gotham era que le daban algún tipo le daban el poder, pero cuanto más usaban su poder, menos años de vida tenían. Mm. Sí, quería decir y añadir que eso totalmente, una de las cosas que me mantenía grabado a fuego de mi recuerdo, que es de este cómic, que es el momento porque me parece una escena súper emocional y muy, muy bien hecha, y no es fácil hacer escenas así, pero donde totalmente Batman se desnuda ante Gotham Girl, Batman más bien Bruce Wayne, porque a fin de cuentas Bruce también es una persona que ha perdido, sabe lo que es perder familia, sabe lo que es sentirse solo en este mundo y me pareció muy bien hilado, muy bien usado ese momento y es que es maravilloso como escribe Tonkin Y ese la, momento la concreto. verdad es que me da un rollo Gotham Girl algunos momentos de ese último tramito. Que por ejemplo hay un momento en que salva una cosa y se pone una gorra y demás, creo que es de ferroviario, etcétera. Me da la sensación de ser un toque muy Harley Quinn, pero más emocional, ¿sabes? Menos cómico. Y por eso tiene mucho peligro. Que podría haber acabado siendo una Harley Quinn, pero Bruce Wayne es capaz de salvar a esa chica. Sí, sí, sí. O sea, realmente, claro. Porque yo creo que aquí ya hay como o sea, como un círculo, ¿no? No un círculo de violencia, ¿no? Pero sí un círculo de culpabilidad, ¿no? Al final, tanto Gotham Girl, ¿no? Como Batman se sienten culpables, ¿no? Porque uno ha matado a su hermano, ¿no? Y el otro, por no llegar lo suficiente a él, ¿no? Terminó
en lo que terminó, ¿no? Y yo creo que al final del tomo, ¿no? Es como que ambos buscan la redención en el otro, ¿no? Ella intenta llenarse, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Haciendo que habla con su hermano, ¿no? Mientras Batman aparece e intenta llegar a ella, ¿no? Para intentar salvarla, algo que no pudo hacer con su hermano. Yo digo, o sea, realmente es interesante, ¿no? Y luego es verdad que hay algo que sí que no comentamos del tomo, ¿no? Y es la aparición de Amanda Waller. Porque aquí yo creo que hay una pequeña crítica, porque, bueno, aquí para el que no lo sepa, Tom King trabajó para los servicios secretos de los Estados Unidos. Creo que FBI, Sí, fue antes de dedicarse al mundo del cómic, fue agente del FBI. gente del FBI, correcto, correcto. Y a mí me como que hace como mediante la idea de Amanda Waller, ¿no? Un poco como el retrato de América, ¿no? En Gotham, ¿no? De estas cosas, ¿no? De contratar mercenarios, ¿no? Para que hagan ciertas cosas, ¿no? Luego sale mal, luego esto, luego lo otro, ¿no? A mí me parece como una crítica bastante ligera, ¿no? Mediante el personaje de Amanda Waller, ¿no? De retratar un poco a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en el apartado de gobierno y militar, por decirlo así. Y, y eso, y bueno, ya después al final, ¿no? Pues aparece, ¿no? Y descubre. Eso sí, parece que Hugo Strange creo que es uno de los villanos, ¿no? Que yo creo que le podría dar un toque a Batman, ¿no? ¿No? Y espero que a lo mejor en el futuro haya una presencia más de él, porque yo creo que puede ser un personaje bastante interesante, ¿no? Que a lo mejor no le puedo dar una batalla al propio Batman, ¿no? Pero yo sí creo que le puede poner en serios, aprietos. Y totalmente. Yo tengo que Bueno, decir una pequeña cosa antes a favor de Salvat, de estas ediciones coleccionistas. A veces algunos fans se quejan de estas ediciones porque consideran que no tienen la calidad de los tomos de CD, pero al final, por el precio que son, me parece muy inteligente tener un Yo soy Gotham que te cuesta 3 euros por ser el primer tomo, pero la mayoría de tomos están en torno a los 13 euros, que aún así es un precio mucho más asequible de lo que suele ser las ediciones de CC Comics, que además muchas veces no reeditan y por lo tanto no suele haber tomos ni nada que para comprar. Yo soy Gotham, si mal no recuerdo, Yo soy Bane, no sé si el número 4 o el número 5, Yo soy Bane y otro más, están completamente agotados, es imposible hacerse con la colección entera de Tom King, de Batman. no, y iba a decir una cosa. Este que tomo en concreto, bueno, primero el arco ya solo de Yo soy Gotham te vale de normal la edición de CC 20 euros. O sea, ya Sí, por ahí estás ganando, 18, ¿no? pero es que aparte de eso, la historia está a complemento de que ahora vamos a hablar más a fondo. em, te la sacaron en tapa dura, porque es una grapa de 48 euros, te la sacaron en tapa dura por 9 pavos. Es decir, todo esto te cuesta casi 30 euros de normal si te vas a las ediciones de CC y aquí lo tienes por 3 euros, quiero decir, me parece bastante bien, O sea, yo es la que verdad está dicho. no me O sea, que acuerdo. yo tampoco... He oído muchas veces a gente quejarse de estas colecciones de Salvat y demás, porque no tienen la calidad y demás, bla, 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 bla. A ver, a mí la calidad del papel, tal vez sea porque he leído menos cómics que la mayoría. A mí la calidad del papel me preocupa poco. Prefiero que tenga una buena historia por un precio asequible a un papel de la leche por un precio desorbitado. A ver, esto daría para debate, pero yo mientras no sean las ediciones del Timo Jíbara de CC, yo... A ver, si te dan por ejemplo, los Mahaf tampoco es que tengan una calidad de pero mientras sean ediciones buenas y que te ayuden sobre todo a leer y todo el rollo, yo estoy muy a favor de que sean más asequibles, la verdad. Luego está, pues, Timo que hace CC con las ediciones gibarizadas, como he dicho, por ejemplo, que te meten tamaño reducido a precio de oro, pero bueno, eso ya es otro tema y no me cabrear ahora mismo tampoco, es plan. Pero que es lleno de coleccionable muchas cosas. De hecho, hay uno de los mejores coleccionables que ha hecho Salva, yo creo que es el de Vértigo. O sea, el coleccionable de Vértigo, un predicador
y te sale mucho más barato. A veces la gente no tiene para poder pagar X ediciones o porque quiere leer, a fin de cuentas, quiere leer, pero tampoco puede gastarse al final tanto dinero. Y yo ya te digo, yo estoy a favor de estos tipos de coleccionables porque primero un poco si te vienen épocas de vacas flacas, te ayudan a hacer mejor tus colecciones y segundo, que te ayudan a acercarte a muchos lectores, cosa que y bueno, no sé si queréis añadir algo más del tomo en sí. Del No, la tomo verdad como que tal, no. digo, yo la verdad De la historia en sí, bueno, Mm. Bueno, en torno a la historia, digo, o sea, un tomo bastante recomendable. Y tienes que saber mucho del universo de Batman, ¿no? Porque yo creo que es como una historia apartada, ¿no? Que bueno, Amanda Waller, pues yo creo que ahora todo el mundo en cierto modo la conoce, ¿no? Por el tema del Escuadrón Suicida, ¿no? Pero yo creo que digo, o sea, es una historia bastante simplona, ¿no? Que trata sobre Gotham, ¿no? Sobre Batman y eso. y bueno, antes de terminar y demás, vamos con la rarunez, porque ya lo he dicho, aquí no solo te viene el primer arco de Tom King, sino que te viene una historia que es la de Batman en Melfad, que es una rareza, un cruce loquísimo con el universo de los Looney Tunes. Y bueno, estamos en territorio spoiler, pero ya vamos directamente. ¿Qué te ha parecido esto, Luis? La verdad es que me parece bastante curioso y el dibujo además me da una sensación, creo que al final el objetivo es que te dé una sensación, me recuerda no me sale la película esta. No me sale, tío, el nombre de la película. La película esta que La mezcla de ¿quién dibujos. llega yo a Roger Rabbit? Exactamente, exactamente. Es el mismo tono de rollo detectivesco, con un personaje seductor que muere, etcétera, etcétera. Es muy de ese estilo, pero además tiene un toque muy creepy, muy rarito, con el estilo de que todos los personajes de los Looney Tunes se convierten en personas de verdad, ¿sabes? Entonces, tiene cosas, yo qué sé, ver a Elmund Food, que es el hombre que caza siempre a Bugs Bunny, en vez de en tamaño pequeñito y con cara divertida, sino como un hombre de 1,80 m con cara de asesino, y ver a Bugs Bunny como un viejo, me resulta súper chocante y súper divertido, y la verdad es que es una historia que está interesante, pero es un poquito rarita. Sí, bueno, y no sé qué opinará de esto, Fran, la verdad, pero ¿qué te ha parecido esta rareza, cuanto menos? Pues yo os voy a tener que dar una sorpresa de que no me lo he leído. Vale, La vale, nada, verdad, o no pasa sea, nada. no me interesaba y tal, y solo me leí el primer arco de la historia de Tom Kim. Pero yo digo, o sea, estos tipos de crossover, la verdad que están bien, ¿no? Como complemento y, o sea, no estoy en contra, ¿no? De que los pongan. Pero yo digo, o sea, son cortitos, funcionan bien y eso. No, a ver, no te preocupes, primero no pasa nada, luego mandaremos a leer metal. El caso es que... No. O sea, El caso es que... a ver, no te pases con el chaval. Nada, era broma. Eso, A ver, ¿eh? ya en serio. Está muy bien hecho, la verdad, porque estas cosas, porque hay muchas cosas de estas bizarras. Esto daría para un especial también un poco de crossovers hiper mega raros en los cómics, porque es que de verdad hay cada cosa que es loquísima, cuanto menos. Pero a ver, sobre esto en sí, a mí me ha gustado, me ha resultado curioso. Dibuja Lee Weeks, que Lee Weeks luego tiene un arco que de verdad me parece de lo mejor de Tom King, o sea, que es un arco cerrado, que es básicamente como, no es un arco de Batman, es un arco de Bruce Wayne, sobre Mm. como si estuviese en un juicio rollo 12 hombres sin piedad, que se llama Días Fríos, que me parece ese arco, esa historia de eran 3 grapas, creo, me parece brutal esa historia. Y es curiosa, cuanto menos la historia. A mí me ha gustado, me ha entretenido, es muy rollo underground, más de lo que puede parecer. Y en general está, ya te digo, está curiosa y la desarrolla bien Tom King, porque al final es una tontería
de lío con una mujer y demás, que le mandan a matar a Emilfar a Bruce Wayne y se acaba armando un poco el... Bueno, en general está curiosa, la verdad. Yo tenía mucha curiosidad de leerla, sobre todo porque eso, me quedé con las ganas, hablaba muy bien de ella, lo que pasa es que valía 9 pavos la edición de CC y aquí también la metían por 3 euros y dije, pues bueno, vamos con ello. Y curiosa, cuanto menos. A mí me ha gustado en general. Pero es eso, tiene uno de muy No sé si estilo Luis ¿quién, quiere quién aportar algo mató? más o... Tiene un estilo muy ¿quién mató a...? O sea, tiene un estilo muy de eso. Es ¿quién mató a Roger Rabbit, ¿no? Sí, total. O sea, tiene ese estilo 100%, pero con un toque mucho más oscuro, mucho más Batman. Y por lo tanto, me ha gustado. Pero eso, es un poco que no creo que sea el tipo de historia que me duerma antes de dormir porque voy a tener pesadillas con el Elmund Fate persiguiéndome con la escopeta. Y bueno, una cosa curiosa y ya cierro, que es la representación que hace de los Looney Tunes de los personajes, también de Piolín, por ejemplo, que te ha pasado, o de algún otro más que es creepy, sí, es muy creepy, o sea, cuanto menos. Pero bueno, no sé si quieres aportar algo más o ya pasamos a cerrar. Yo de esta historia poco más que aportar, la verdad. Bueno, pues ya vamos cerrando entonces por hoy. Recordar, podéis escucharnos como siempre en YouTube, en iVoox y bueno, la semana que viene seguimos con Marvel Deluxe, esta vez con The Pules, el primer arco, bastante curiosa también esa historia y como siempre seguiremos con las reviews semanales de WandaVision, que se nos va mucho de tiempo, o sea, doblamos a Disney Plus en cuanto a la duración de capítulos con las reviews, pero bueno. Y un placer como siempre, chicos. No sé si queréis despediros o decir algo de cierre. Pues bueno, yo sí que voy a decir que, o sea, antes en relación a lo que estás diciendo, ¿no? De Lee Weeks y el arco, ¿no? De Días Fríos, que alguien va buscando una etapa mucho más urbana de Batman, ¿no? Yo creo que este es su palo. Es verdad que luego va por otros derroteros, ¿no? Pero es una historia centrada en Batman y en Gotham completamente. Sí, totalmente. Y bueno, lo dicho, antes de que se me olvide, que siempre se nos olvida, nos podéis seguir en redes sociales. Estamos en Twitter como OrniversoPod. Y bueno, sin más preámbulos, espero que hayáis disfrutado de la experiencia y nos vemos en la próxima. Hasta la vista.